Bien, bien, bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy. Y para presentar al docente, les voy a indicar quién es. Él es Tomás Miño. Es psicólogo clínico, tiene un magíster en psicología clínica infanto-juvenil. Es especialista en Cognitive Behavioral Therapy for OCD. Es especialista en TOC. Es miembro profesional de la Fundación Internacional de TOC y de la International College of Obsessive Compulsive Disorders, perdón mi inglés. Es fundador y director de Hablemos de TOC, fundador de la red de especialistas chilenos en TOC y docente de posgrado de la Universidad de Chile. Tenemos un tremendo docente para la sesión del día de hoy. Así que, profesor, la sesión es toda suya. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias también a todos los que se han conectado. Yo sé que a esta hora es difícil conectarse a seminarios y cosas, así que les agradezco el tiempo y la disposición. Vamos a conversar alrededor de una hora, ¿no es cierto?, sobre esta temática que nosotros hace unas semanas atrás hicimos otro seminario donde explicamos en el fondo qué es lo que se hacía con la terapia específica para el TOC, cuál era, digamos, la terapia especializada para TOC, y hoy día nos convoca la temática de por qué es importante que hayan profesionales que sepan guiar una terapia para el TOC, ¿ya? Por eso la presentación de hoy día tiene ese enfoque. Voy a partir ahí presentando. Yo cuando presento dejo de ver ahí como las manos o las preguntas, así que ahí, por último, Rodrigo me va ayudando, o voy a tratar de mirar cada cierto tiempo las preguntas. Bien, Claro que sí, profesor. ahí se está viendo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, bueno, la temática es por qué es urgente contar con más especialistas en el correcto abordaje del TOC. Como les comentaba antes, revisamos, ¿no es cierto?, qué es la terapia cognitivo-conductual, cuál es la terapia de exposición y prevención de respuesta para el TOC, ¿no es cierto? Eso lo revisamos en el seminario anterior, ahí lo pueden revisar los que no lo hayan podido asistir. Y la idea de hoy día es que revisemos entonces por qué es importante contar con más especialistas. Nosotros estamos guiando este programa de formación del diplomado en TOC, esta es su tercera versión, y estamos trabajando en Latinoamérica hace ya un tiempo porque justamente necesitamos que haya más especialistas en TOC. Las listas de espera son muy grandes, no en todos los países de Latinoamérica hay especialistas en TOC, así que necesitamos que se sumen más personas a ayudarnos en esto. Eh, Ahí dentro de lo que aparece ahí, lo que me parece importante destacar, ¿no es cierto?, es también esta iniciativa que tenemos acá en Chile, que es Hablemos de TOC.cl, de la cual también yo soy su director, y que es una iniciativa justamente de psicoeducación centrada para personas con TOC, pero también para profesionales y todo quien quiera conocer más sobre la temática del TOC. Bien, lo primero y más importante frente a esta temática es el comentar que estamos con una crisis ya de especialistas en TOC en Latinoamérica. Las personas con TOC no están pudiendo recibir tratamientos basados en evidencia, y encontrar especialistas en TOC en países de Latinoamérica está siendo casi imposible. Ya nosotros tenemos una red latinoamericana de especialistas en TOC que también está conectado con otros países del mundo, no solamente de Latinoamérica, y la verdad que hay países en los cuales no saben dónde derivar, hay pacientes que están teniendo que acceder a tratamientos en otros países, con todos los costos que eso conlleva también, entonces estamos con una crisis de la cual tenemos que hacernos cargo también. Y las consecuencias de la crisis son bien importantes, por eso nosotros queremos poner el énfasis en esto. Esta crisis de especialista implica que hay conocimientos clínicos que están obsoletos, ya nos pasa muchas veces que hay profesionales que están comentando respecto de cómo se interviene un TOC con teoría y práctica que ya no se usa actualmente, o con terapia cognitiva, digamos, de otras generaciones. Ahora estamos en la terapia cognitivo-conductual de tercera generación, hemos ido avanzando, ¿no es cierto?, en las técnicas que se han visto que son más eficientes para el TOC, y eso está haciendo que efectivamente se entreguen terapias que no están actualizadas. Hay también una menor oferta de profesionales, hay muy poquitos, digamos, profesionales en Latinoamérica que puedan atender a personas con TOC. También se genera una menor detección temprana, ya nosotros estamos trabajando intensamente en que los TOC identifiquen de manera la más temprana posible. El TOC es un cuadro que nosotros sabemos que puede aparecer en la infancia, desde los 4 o 5 años, entonces el hacer una detección temprana en los controles pediátricos o en lo más temprano que podamos, ayuda justamente a, digamos, desarrollar una infancia, una adolescencia o una adultez con menos interferencia de los síntomas. Hay una casi nula oferta de tratamientos basados en evidencia, eso también es otra cosa que nos preocupa mucho.
Hay muchos profesionales que están tratando pacientes con TOC con líneas teóricas, ¿no es cierto?, o con tratamientos que no están basados en evidencia, y lamentablemente son pacientes que empeoran, son pacientes que se les cronifica el TOC, o son pacientes que finalmente pasan de un profesional a otro sin encontrar, ¿no es cierto?, un tratamiento que realmente alivie las dolencias que generan respecto al TOC. Los diagnósticos, perdón, alarga también la brecha de la primera consulta. Este es un dato que nos preocupa mucho, que siempre lo mencionamos, de que las personas con TOC se demoran entre 14 a 17 años en encontrar una ayuda oportuna para el TOC. ¿Ya? Son demasiados años en que la persona encuentra a alguien que lo pueda entender, un profesional que lo pueda atender, que pueda entender sus síntomas, y esos años son años que la persona empieza, ¿no es cierto?, a vivir con un nivel de discapacidad que en el fondo no es justo y que deberíamos haber más especialistas para ayudar en este proceso. Diagnósticos menos acertados también. Lamentablemente el TOC se confunde con otros cuadros también. El TOC es altamente comórbido con otros cuadros, y lamentablemente hay personas que son mal diagnosticadas, ¿ya? Que les ponen diagnósticos distintos, que no tienen nada que ver con el TOC. Y lamentablemente eso implica que hay tratamientos farmacológicos y tratamientos psicológicos que no están enfocados hacia el diagnóstico principal. Esta crisis también implica que no se sabe dónde ni a quién derivar en caso de algún especialista, neurólogo, psiquiatra, etcétera, que necesite que alguien atienda a sus pacientes, ¿no es cierto? No se sabe a dónde poder derivarlos. Esto afecta directamente la dignidad del paciente, ya que tiene que ir buscando de un lugar a otro, viendo quién lo puede entender, viendo que hay profesionales que no saben qué hacer con los TOC, o hay profesionales que terminan haciendo intervenciones que realmente les generan mayor afectación de los síntomas, y eso está afectando directamente la dignidad, ¿no es cierto?, de los pacientes. Hay un aumento en listas de espera. En este momento en Chile y en Latinoamérica las listas de espera para pacientes con TOC son muy altas, y eso es una preocupación porque no estamos pudiendo llegar, ¿no es cierto?, con tratamientos a todos quienes necesitan el tratamiento. Hay menor también interés en investigación. Lamentablemente todas las investigaciones que existen son de Estados Unidos, de otros países, y cuando no hay especialistas latinos o latinoamericanos en TOC, hay menor interés también en investigar sobre el TOC y sobre tratamientos que sean adecuados, ¿no es cierto?, para la población latina. Actualmente nosotros estamos justamente liderando una investigación que se está haciendo en Latinoamérica sobre el TOC, que tiene que ver con la genética del TOC en población latina, ¿ya? Que ahí también todos los que tengan TOC o sospechen que tengan TOC o tengan algún familiar con TOC, están abiertas las posibilidades de poder participar en la investigación. Tenemos toda la información en Hablemos de TOC. También aumenta los estigmas, ¿no es cierto?, los prejuicios, todo lo que tiene que ver con el TOC y asociado a algo que está asociado con la burla, ¿no es cierto?, con la risa, con el burlarse de quien tienen un trastorno de salud mental. Eso también aumenta muchísimo en la medida que hayan profesionales que tampoco ayuden en una psicoeducación. Y básicamente empeora, ¿no es cierto?, la calidad de vida y la esperanza, ¿ya? O sea, si ustedes ven, el que no haya especialistas en TOC es algo que no es menor, ¿ya? Y que la verdad que nos preocupa muchísimo, y es algo de lo cual, insisto, tenemos que hacernos cargo también nosotros, principalmente porque la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, la OMS, ha clasificado al TOC dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo, en términos de pérdida de ingresos, ¿ya?, económicos, y también disminución de calidad de vida. O sea, es una condición, además de salud mental, en la cual la afectación, cuando no está en un tratamiento adecuado, la afectación es muy alta, ¿ya? Y eso es una complicación porque las personas que son diagnosticadas de TOC y sabemos que están dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo, no necesariamente reciben el tratamiento que merecen. Y esto implica un gran desconocimiento también de parte de los profesionales respecto de cosas tan básicas como qué es el TOC. Ya no todos los profesionales saben lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, no todos saben cómo se trata, no todos saben también, ¿no es cierto?, la importancia de la psicoterapia o de la farmacoterapia o de la terapia ocupacional, o de por qué a veces hay que intervenir con neurólogos o con inmunólogos. La verdad que es una preocupación muy grande el darnos cuenta que hay profesionales que efectivamente no conocen del tema, pero además atienden pacientes sin conocerlo, ¿ya? Lo ideal es que si es que uno no sabe, ojalá poder derivar, pero la verdad que hay muchos profesionales atendiendo sin los conocimientos adecuados. Y por eso hoy día, en el fondo, aparte de comentar sobre la crisis de especialistas y por qué es urgente que conozcan, vamos a hacer un breve pincelazo también sobre cómo se hace un tratamiento del TOC de manera general, porque insisto que en el seminario anterior lo conversamos, pero para que también ustedes vean el nivel de especialidad que se necesita para abordar a un paciente con TOC. Las obsesiones, ¿no es cierto?, que son las características del trastorno obsesivo compulsivo,
que son estos pensamientos, estas imágenes, estos impulsos, ¿no es cierto?, persistentes e incontrolables por la persona los vive de manera perturbadora, indeseada, son intrusivos, no quiere estar pensando en esas cosas, pero igual se le quedan pegadas, no las logra controlar, no es algo que la persona quiera pensar porque quiera pensarlo, y generan un alto nivel de angustia, ¿ya? Y las compulsiones son los comportamientos, que pueden ser físicos o mentales, que la persona hace para anular esta obsesión, ¿ya? Y la persona vive esto como la única manera de aliviar la angustia, ¿ya? O sea, por ejemplo, si siento que algo malo va a pasar, y ese es el pensamiento, la compulsión es tocar 3 veces algo, y yo siento que tocando 3 veces algo, anulo que algo malo pase, y finalmente el circuito, ¿no es cierto?, se va alimentando y genera una dependencia y un atrapamiento muy importante para los pacientes. Y esto es muy importante entenderlo también porque cuando uno hace un diagnóstico de un paciente con TOC, estos son conceptos que hay que conocer, ¿ya? O sea, lo que es una obsesión, a diferencia de una preocupación, a diferencia de un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, lo que es una compulsión también, hay que saber indagar bien que las compulsiones no solamente son motoras, ¿ya? Muchas películas y series han mostrado de manera un poco como caricatura lo que es el TOC, saltarse las líneas, ordenar cosas por colores, etcétera, pero también existen compulsiones que son mentales, entonces muchas veces no las vamos a ver. Y por eso es importante que los especialistas sepan pesquisar no solamente lo observable, sino que también aquellas cosas que el paciente está escondiendo por temor, por vergüenza, o también compulsiones que son mentales, como palabras, por ejemplo, para neutralizar una mala palabra, o pensar en algo bonito para que no pase algo malo, que son cosas que no vemos, ¿ya? Y por eso es importante conocerlo para poder saber bien qué preguntar. Los efectos en el día a día, ¿no es cierto?, del TOC son bastante importantes. Ya vimos que era una de las 10 enfermedades más discapacitantes, pero además genera un alto nivel de aislamiento. Ya las personas empiezan a evitar situaciones, lugares, personas, etcétera. Y esto hace que sea muy difícil buscar ayuda en el día a día, y esto puede prolongar, ¿no es cierto?, los impactos negativos de la enfermedad. Y hay un mayor riesgo también de sufrir depresión. ¿Ya? Uno de los cuadros más comórbidos con el TOC es justamente la depresión y la ansiedad, pero efectivamente la depresión es una que nos preocupa mucho porque implica que la persona tenga que vivir, ¿no es cierto?, todo esto en soledad y en poca comprensión. El agotamiento también, el TOC efectivamente por el nivel de angustia que genera, es algo que genera altos niveles de cansancio físico y mental, ¿ya? Son personas que se ven muy cansadas físicamente y mentalmente también, afecta al sistema nervioso, afecta al sistema inmunológico y pueden perder horas del día en sus obsesiones o en sus compulsiones, ¿no es cierto? Pueden demorarse 3 horas en lavarse las manos, 5 horas en salir de la casa, entonces finalmente el agotamiento es muy alto y también puede generar, ¿no es cierto?, un nivel de decaimiento muy fuerte. Y ahí, como les decía, la soledad y la depresión se potencian, ¿no es cierto?, frente también a la no comprensión de sus seres queridos o cercanos frente a lo que les pasa. Aumentan los sentimientos de culpa, hay una demora, ¿no es cierto?, en solicitar ayuda por eso mismo, para no ser una carga, ¿no es cierto?, con las familias, y también una dificultad para adherir a los tratamientos. Esta afectación, como les decía recién, es física, porque hay personas que también pueden hacer daño al propio cuerpo, hay personas que dejan de comer, por ejemplo, por el TOC, o hay personas que tienen que hacer ciertas conductas que finalmente terminan dañándoles alguna parte del cuerpo, lavarse las manos, por ejemplo, de manera repetitiva y terminan con las manos con sangre. También, aparte de lo físico, está lo mental, ¿no es cierto? Sabemos que hay un 90% de probabilidades que alguien que tenga TOC también tenga algún otro trastorno de salud mental, como trastornos comórbidos, como se conocen, que puede ser la ansiedad, ¿no es cierto?, la depresión, trastorno del espectro autista, trastornos de alimentación, etcétera. Y también afecta, ¿no es cierto?, de manera general. O sea, en los niños más chiquititos puede implicar faltar al colegio, no ir al trabajo en caso de los adultos, afectar relaciones interpersonales. O sea, efectivamente los efectos son muy altos en el día a día y es importante poder tener una mirada más empática y comprensiva frente a esto. Y también otro elemento importante es que para poder tratar bien a un TOC de manera eficiente, tenemos que entender que el origen del TOC hasta a la fecha, hasta el 2024 que estamos ahora, todavía no se sabe con ciencia cierta, digamos, cuál es el origen del TOC, ¿ya? Pero hay ciertos orígenes que son más bien multifactoriales, que son los que hasta ahora se conocen, y que son 5 factores principales. Hay un factor neurobiológico muy importante en el TOC, ¿ya? Que tiene que ver con elementos cerebrales, digamos, que tienen que ver con áreas del cerebro que se están implicando en el TOC, la zona, ¿no es cierto?, prefrontal, los núcleos de la base, la amígdala, que en el fondo son circuitos que están retroalimentados y que hacen que la persona se quede, ¿no es cierto?, más pegada en los componentes obsesivos.
Hay elementos cognitivos también, los pensamientos, las distorsiones cognitivas, etcétera. Hay elementos genéticos, que es como la investigación que estamos realizando nosotros ahora actualmente. Se sabe que el componente genético es muy fuerte, ¿ya? O sea, si algún familiar tiene TOC, es muy probable que eso termine heredándolo también a su familiar. Por eso es importante también siempre indagar la historia familiar, ¿no es cierto?, las personas que viven con el paciente. También tiene elementos comportamentales, ¿no es cierto?, de elementos de conducta, que son súper importantes poder observarlos. Hay algunas hipótesis respecto a eso también. Y temáticas ambientales, ¿no es cierto? El estrés, ciertos tipos de crianza, etcétera, se han visto como factores que pueden también gatillar, ¿no es cierto?, o favorecer cierta aparición de síntomas. Y por eso es súper importante también comprenderlo desde todos estos factores, porque la intervención va a implicar intervenciones súper específicas, entendiendo desde dónde viene cada una de las cosas. Y en ese sentido es súper importante poner el énfasis en algunas cifras o datos que son generales, pero que son muy importantes respecto al TOC. Y es que a nivel mundial actualmente se considera entre un 1, 2, pero incluso se ve que es hasta un 3% de prevalencia a nivel mundial. O sea, un 3% de la población mundial tiene TOC. Se cree que esto aumentó post pandemia, pero no tenemos estudios recientes, pero lo que más se cree es que va alrededor del 3% de la población mundial. La aparición de los síntomas, en general los estudios la ponen o la sitúan alrededor de los 19 años, que es durante la adultez temprana, pero también se ha visto una aparición de los síntomas a los 8 o 12 años, ¿ya? Que son los dos picos de mayor aparición de sintomatología de TOC, que también es importante conocerlo por si viene un paciente, ¿no es cierto?, que tiene edad adolescente o adultez temprana, etcétera, es menos probable encontrar un TOC de inicio después de los 30, 40 años, siempre generalmente son en edades más tempranas. El 35% de los adultos con TOC tienen algún nivel de deterioro moderado, ¿ya? Que tiene que ver con la interferencia que el TOC genera. Un 14% de los adultos con TOC tienen un deterioro leve respecto de la sintomatología. Y esto es bien importante. Generalmente el impacto de los tratamientos es muy alto. Por eso nosotros necesitamos y enfatizamos que el tratamiento sea hecho con tratamientos que estén basados en evidencia. Porque se ha visto que los que están basados en evidencia, de 7 de cada 10 pacientes van a tener un alivio importante de sus síntomas del TOC con la medicación o con la psicoterapia, ¿ya? O sea, el impacto es alto. Y van a haber una reducción de los síntomas entre un 40 y un 60%, incluso en algunos casos con remisión total de síntomas, ¿ya? Entonces es importante enfocarnos a que si ya sabemos que los tratamientos son caros, sabemos que son largos, sabemos que están poco cubiertos también por los sistemas de salud pública, la idea es que si vamos a ofrecer un tratamiento sea lo más eficaz, lo más basado en evidencia, porque sabemos que eso hace que el paciente pierda menos tiempo, pierda menos dinero, ¿no es cierto? Y pueda lograr, ¿no es cierto?, una recuperación también más eficiente. Y esto es bien importante porque cuando llega un paciente, nosotros siempre hablamos de la importancia de los tratamientos basados en evidencia, pero también se ha visto, ¿no es cierto?, que antes de empezar a tratar a un paciente con TOC, hay que hacer una buena evaluación y un diagnóstico lo más completo posible, ¿ya? Entonces, no basta solamente con saber cómo tratar a un paciente, sino que también es importante hacer el proceso previo, que es una evaluación y un diagnóstico completo, ¿ya? En términos generales, lo que se ve es que la evaluación debería tener 4 elementos principales, ¿ya? Debería tener un elemento psiquiátrico, donde siempre se evalúan, ¿no es cierto?, los síntomas, los componentes, ¿no es cierto?, del estado mental, algunos elementos que pudieran incluso complementar con fármacos el tratamiento. En algunos casos también se puede hacer un neurospect, que es una resonancia magnética transcranial, que lo que hace justamente es evaluar las zonas del cerebro, ¿no es cierto?, que están afectadas por el TOC, que eso es bastante alto el costo, pero en algunos casos severos se puede enviar, ¿no es cierto?, a hacer este test. La evaluación también tiene que ser psicológica, ¿no es cierto? El diagnóstico del TOC es eminentemente clínico, ¿ya? El diagnóstico no se hace con test o no se hace con instrumentos o con pruebas, sino el diagnóstico se hace con la entrevista clínica. Por eso es importante que la evaluación la haga un psiquiatra o un psicólogo para poder hacer una evaluación clínica y diagnóstica del TOC, y uno puede complementar la entrevista clínica con algunos tests. Eso sí, hay varios tests que están validados en Chile y en el mundo, que son el gold estándar de cuestionarios que se aplican a los pacientes y se pueden aplicar desde los niños de TOC pediátrico en adelante, y que son tests que nos indican, ¿no es cierto?, el nivel de severidad del TOC, ¿ya? Entonces uno puede puntuar, digamos, cuál es el nivel de severidad que tiene ese TOC en ese paciente, y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a guiar también
los tratamientos psicológicos y farmacológicos. También el otro elemento que hay que evaluar y diagnosticar, y esto se conoce muy poco, y de hecho son pocos los que hacen este tipo de descarte, son las enfermedades neuropsiquiátricas postinfecciosas, que es una evaluación inmunológica. Ya se ha visto lo que se llaman los pandas PANS, que en general se conoce muy poco de esto, pero es una enfermedad neuropsiquiátrica que aparece con síntomas después de una infección. ¿Ya? Esa es una de las que se conoce. También hay otras que no tienen que ver con infecciones, ¿ya? Que son el pandas PANS. Lo importante de esto es que esta enfermedad genera síntomas de TOC. ¿Ya? Entonces uno puede ver un paciente que tenga un TOC y que en realidad el origen no sea de un TOC tradicional, entre comillas, sino que sea de un origen inmunológico. ¿Cómo se puede saber eso? Lo importante es hacer un examen de sangre, se van a hacer anticuerpos, etcétera. Pero la principal característica para poder sospechar de que estamos frente a un cuadro inmunológico es que la aparición de los síntomas del TOC son muy abruptos. ¿Ya? O sea, no es algo que viene de a poquito y que vamos, llevo varias semanas y meses y años con esto, sino que es una persona que empieza con los síntomas en 24 a 48 horas, o sea, en un día o 2 días, los síntomas son abruptos y son muy intensos, y ahí uno pudiera pensar en un tratamiento más inmunológico, que eso implica un tratamiento distinto. Por eso es importante siempre evaluarlo, porque ahí se ponen, ¿no es cierto?, medicamentos inmunológicos y hay un tratamiento distinto. ¿Ya? Y también otra evaluación importante son los elementos neurobiológicos y genéticos que pueden estar asociados a los cuadros que estamos viendo. Siempre hay que pesquisar si no tiene que ver con algún otro trastorno de salud mental o con alguna otra condición de salud física también. Entonces, una vez que hicimos toda esta evaluación y diagnóstico completo, y ya sabemos qué es TOC, lo importante, una vez que ya hicimos la evaluación, lo importante es que no podemos pasar todavía a una intervención porque tenemos que evaluar primero si es que hay alguna otra comorbilidad. Ya sabemos que en el caso del TOC, las comorbilidades son de hasta un 90%. Puede haber TOC con trastorno de ansiedad, con depresión, como decíamos recién, trastorno alimenticio, trastorno del espectro autista, fobias, ¿no es cierto? O sea, son muchos los diagnósticos que pueden estar comórbidos con el TOC, y eso nos implica también hacer un abordaje no solamente de una condición de salud mental, sino que de varias que pueden estar concomitantes al mismo tiempo. Hay que ver también los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Porque no todo es TOC, hay cosas que parecieran ser TOC, pero no son TOC, como pudieran ser los tics, o el trastorno de Tourette, o el mismo trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Hay distintos diferenciales que hay que despejar, porque hay mucha sintomatología que se camufla como TOC, pero tiene que ver con otra sintomatología de base. Y también algunos trastornos relacionados, que son los que se han visto actualmente, como la tricotilomanía, que es sacarse, ¿no es cierto?, pelos de alguna parte del cuerpo, la escoriación, que es rascarse y sacarse los granitos y hacerse como heridas, digamos, por sacarse las costritas, etcétera. Los trastornos de acumulación, ¿no es cierto?, que es guardar una gran cantidad de objetos, digamos, sin ninguna utilidad, solamente por guardarlos, etcétera. Entonces, acá es súper importante que tenemos que ampliar la mirada. ¿Ya? Los especialistas en TOC siempre estamos mirando no solamente el diagnóstico del TOC, sino que qué otros trastornos relacionados existen, qué otras comorbilidades existen y qué diagnósticos diferenciales también podemos pensar en base a la sintomatología que estamos observando del paciente. Como les decía, hay un 90% de las personas con TOC que tienen algún otro trastorno al mismo tiempo, y generalmente entre un 70 y un 80% son trastornos de ansiedad, más del 50% tienen algún trastorno por déficit atencional o trastornos de control de impulso, más de un 60% trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo cuadros depresivos, y un 40% también tiene un trastorno por consumo de sustancias. ¿Ya? Entonces, efectivamente la intervención, tenemos claro cómo se hace con el TOC, pero es muy importante evaluar esto porque también va a implicar muchas veces hacer un tratamiento en conjunto para las otras patologías que estén. Y ahí, si es que uno ya pasó por todas estas etapas, que ustedes se ven que es harto trabajo, no es solamente llegar y recibir al paciente, sino que tiene que ver con hacer una adecuada pesquisa, evaluación, test, ¿no es cierto?, poder ver los diferenciales, etcétera. Ahora que uno como terapeuta ya en el fondo sabe cuál es el diagnóstico del TOC, tenemos claro cuáles son las comorbilidades, etcétera, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esta es la parte que es súper importante enfatizarla, porque el tratamiento de un paciente con TOC tiene que ser un tratamiento comprensivo y con un abordaje muy integral, ¿ya? El tratamiento tiene que ser psicológico, tiene que en algunos elementos también incluir la parte neurológica, en algunos casos también incluir la parte psiquiátrica y en algunos casos también incluir la terapia ocupacional, ¿ya? Eh,
¿Cómo saber por cuál optar? Hay algunas pautas internacionales que muestran, digamos, que cuando uno hace una evaluación de un TOC y aparece que la sintomatología es leve o moderada, uno pudiera iniciar el tratamiento solo con psicoterapia, ¿ya? Pero si efectivamente el cuadro es moderado a severo, uno recomendaría, ¿no es cierto?, empezar con terapia y con fármacos, pensando que pudiéramos hacer un aprovechamiento mejor de la terapia. Si es que hay implicación de elementos neurológicos, también es importante poder acompañarse de un neurólogo, ¿no es cierto?, o un inmunólogo, en caso de que estemos en presencia de un pandas PANS. Y la terapia ocupacional en muchos casos también se utiliza para poder, en el fondo, enfrentar esta situación y que la gente pueda volver a su día a día, volver a ir al colegio, volver a trabajar, recuperar entonces la libertad que el TOC le ha quitado también. Y en ese sentido, solamente una mirada muy general, porque esto lo hablamos en el seminario anterior, pero el mejor tratamiento, ¿no es cierto?, para la mayoría de las personas con TOC, tiene que incluir al menos alguno de estos cuatro elementos, ¿ya? O sea, tiene que sí o sí tener una intervención de terapia cognitivo-conductual, que se conoce como exposición y prevención de respuesta. Esto es súper importante si es que acá hay presentes familias o pacientes con TOC. Es súper importante que siempre exijan ser atendidos en base a terapias que se conozca que son efectivas, como la TCC y la EPR. Es muy importante que haya un terapeuta calificado. Uno puede preguntarle al terapeuta cuál es tu formación, cuántos pacientes has atendido con todo, que es importante que uno también exija, ¿no es cierto?, ser atendido, ¿no es cierto?, con la calidad que requiere. La terapia farmacológica también en algunos casos es muy importante y muy relevante. Y el apoyo familiar también, junto con una psicoeducación adecuada, ¿ya? Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante actualmente con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia del gobierno, porque sabemos que esto todavía está muy en el plano de la atención privada, y falta muchísimo en la atención pública, ¿ya? Y sabemos que no hay especialistas en la atención pública, sabemos que el número de sesiones que se ofrece son muy bajas, y sabemos que es una realidad que preocupa muchísimo, y estamos trabajando para que todo esto, que nosotros sabemos que es lo que funciona con un paciente con TOC, también salga solamente del espacio de la consulta privada y también pueda empezar a tener un impacto mayor en las consultas públicas. Ya las personas, independientes de sus recursos, deberían recibir el mejor tratamiento disponible para el TOC. Bueno, como les decía antes, el 70% de los pacientes con TOC se van a beneficiar de la TCC y del tratamiento farmacológico, responden a entre un 40 y un 60%, y en general, sobre todo cuando se incluye a la familia o a las personas cercanas al tratamiento, los síntomas pueden disminuir hasta un 60 o un 80%, ¿ya? O sea, la baja efectivamente es muy alta. Pero es importante, obviamente, que los pacientes se hagan responsables del tratamiento, que si están tomando medicamentos lo tomen regularmente, que participen de la terapia, ¿no es cierto? Porque hay algunos pacientes, y eso lo muestran los estudios, que son más o menos un 25% de los pacientes que en el fondo se niega a hacer la terapia cognitivo-conductual, y la mayoría, más o menos la mitad de los pacientes dejan de tomar sus medicamentos por los efectos secundarios. Entonces, acá es súper importante poder hablar con los tratantes y entender bien cuál es el tipo de terapia, porque es importante mantener la adherencia y no interrumpir los tratamientos. Acá estaba lo que les decía recién, ¿no es cierto?, que las investigaciones han visto que una persona con TOC se demora muchísimos años en obtener un tratamiento apropiado, son entre 14 y 17 años, y eso tiene que ver con distintos factores, desde el estigma, el temor al rechazo, al que piensen que estoy loco, y también tiene que ver con que no hay profesionales que puedan hacer una pesquisa adecuada. ¿Ya? Por eso estamos justamente poniendo este tema sobre la mesa. Y es muy importante también un trabajo lo más coordinado posible en estas temáticas que son complejas de intervenir, pero que son muy necesarias hacerlas de manera eficiente. Y una de las cosas que uno ve también como obstáculos en el tratamiento del TOC es el temor al estigma, ya como a esconder los síntomas por vergüenza, por qué van a decir, y se encuentran que estoy loco, y se encuentran que me tienen que hospitalizar, y si me estigmatizan, y si en el trabajo se ríen de mí. Un porcentaje muy alto de pacientes con TOC viven los síntomas en silencio, ya sin abrirlos abiertamente, y eso obviamente que es un obstáculo para el tratamiento, porque las personas terminan viviendo toda su vida con el TOC en silencio, afectando su calidad de vida de manera muy alta, cuando en realidad no deberían por qué tener vergüenza frente a esto, porque la verdad que es una condición de salud mental que no los hace distintos, son personas igual que todos, y que es importante entender que la calidad de vida puede mejorar con un tratamiento adecuado. También hay un desconocimiento de que se puede tratar. Mucha gente cree que el tener TOC es algo que no se puede tratar, que no se puede abordar,
que en el fondo no hay cómo salir de esto, que voy a tener que vivir toda mi vida así, que nunca voy a poder. Y la verdad que las investigaciones, sobre todo en estas últimas décadas, han mostrado que si bien el TOC no se puede curar en términos como la palabra médica lo indica, el TOC sí tiene una posibilidad de recuperación muy alta, incluso hasta el 100% de recuperación, y puedes hacer una vida absolutamente como cualquier otra. El TOC con un buen tratamiento puede efectivamente dejar de interrumpir, ¿no es cierto?, lo que está haciendo en tu día a día y recuperar la libertad, ¿no es cierto?, que el TOC te ha quitado. También hay una falta de capacitación adecuada por parte de los profesionales, que es lo que les comentaba que estamos haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social, tratando de capacitar, sobre todo en los consultorios, en los CEFAM, en los CONSAM, ¿no es cierto?, para poder hacer diagnósticos más acertados y poder hacer pesquisas también más tempranas. También las dificultades económicas, como mencionábamos recién, que sabemos que estos tratamientos son caros en términos de fármacos, en términos de intervenciones, de terapia psicológica, y por eso es importante ir trabajando también en que esto no solamente, como decía recién, esté disponible para quien pueda pagarlo, sino que para todos quienes merecen un tratamiento eficaz. Y también es muy importante esta dificultad que existe en encontrar algún terapeuta que pueda tratar al TOC más allá del diagnóstico, porque también nos pasa que hay muchos terapeutas que conocen muy bien el diagnóstico del TOC, pero se quedan solamente en el diagnóstico, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho, mucho en Hablemos de TOC es que el diagnóstico no es la identidad de la persona, ¿ya? Las personas no son un TOC, ¿ya? Sino que las personas son personas con intereses, con realidades distintas, etcétera, pero el diagnóstico no los define, ¿ya? Y lamentablemente muchos profesionales se quedan, ¿no es cierto?, con los manuales diagnósticos, que son el DSM-5 o el CIE-10, digamos, que el CIE-11, que en el fondo diagnostican cuáles son los criterios para que una persona tenga TOC, y lamentablemente ese tipo de categorías, si es que son mal utilizadas, son una fuente también de estigma, ¿ya? Y vamos generalmente poniendo etiquetas a las personas, a los pacientes, y eso tiene un fuerte efecto identitario. Nosotros necesitamos que las personas entiendan que no son su TOC, que ellos no son sus síntomas, que ellos no son los pensamientos terribles que tienen, que ellos no son lo limitados que se sienten por el TOC. Ellos son mucho más que eso, y por eso es importante el rol de los profesionales de la salud mental, en que no hay que tratar, ¿no es cierto?, a la persona con TOC o alguna condición de salud mental como un enfermo mental, porque efectivamente eso también genera que las personas se asusten, que las personas no quieran buscar ayuda, que no quieran ser diagnosticadas, y también ahí tenemos un rol importante nosotros los profesionales de hablar sobre estas temáticas de manera lo más psicoeducativa posible, porque uno suele escuchar también en redes sociales, como por ejemplo esto de que es que yo soy tan TOC, o me encanta ser TOC, o dejé todo tan ordenado, así que soy muy TOC, en el fondo como si fuera una característica, ¿ya? Y efectivamente el TOC no se disfruta, ¿ya? La persona no, si nosotros siempre decimos, si a ti te gusta ordenar, no es TOC, ¿ya? Porque el TOC no se disfruta, el TOC no se goza, nadie elige tener TOC. Entonces, si lo vamos a usar como características descriptivas, también tenemos que ser súper cuidadosos en eso, que también pasa, por ejemplo, con esto de, es que yo soy tan bipolar o ahora soy muy autista. La verdad que también los términos los estamos usando de manera tan banal que también hace que las personas tiendan a dificultar aún más el poder pedir ayuda, sobre todo por lo estigmatizado que están ciertas condiciones. Y por eso es importante que cuando uno trabaja con un paciente con TOC, la definición de su identidad tiene que estar más allá del diagnóstico. Ya las personas no son los de las condiciones o las enfermedades, sino que eso es una parte de las personas, pero son mucho más que eso. ¿Ya? Es muy importante eso entenderlo dentro de los diagnósticos. Y nosotros habitualmente en el diplomado de TOC tratamos siempre de transmitir que no sirve de nada saberse la teoría completa, saberse todos los protocolos completos de TOC, saber cómo intervenir perfecto, si es que vamos a dejar de lado a la persona que tenemos al frente. A nosotros no nos sirve que las personas se manejen excelente en el TOC, pero que pierdan de vista que estamos frente a una persona que sufre, frente a una persona que necesita nuestra empatía, que necesita nuestra calidez, y que no podemos perder eso de foco. Y eso también tiene que ver con cómo los profesionales nos estamos enfrentando a los diagnósticos. Y hay que reforzar siempre que las personas, además del diagnóstico, que es una parte de nosotros, somos seres humanos con potencialidades, con recursos, con aspectos positivos, con nuestras historias de vida, etcétera. Y si es que nosotros le otorgamos más poder al de la condición, al diagnóstico, finalmente terminamos por limitarnos, ¿ya? Y el estigma también es parte de esa limitación. El sentir que tengo esto y no puedo hablarlo con los demás, o si llego a decir que tengo TOC o tengo alguna otra condición, se van a burlar de mí,
o se van a reír de mí, prefiero no decir nada y callarme, ¿ya? Y eso efectivamente está haciendo que las personas se demoren aún más en poder pedir ayuda. Y en ese sentido es muy importante cómo los lenguajes construyen realidades, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho con los pacientes y también con los profesionales que estamos formando, de que es muy distinto decir yo tengo TOC a decir yo soy TOC, ya que parece una sutileza del lenguaje, pero cuando yo digo yo soy TOC, ahí no se está reconociendo al ser humano, la persona se desdibuja un poco y solamente aparece la enfermedad, como si fuera algo que está tatuado, que define a la persona y que no puede ser alterado por el aprendizaje, el tratamiento, el ambiente, los fármacos, etcétera. Y es como si habláramos de algo que no podemos controlar, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo, porque la persona también pasa a tener un rol mucho menos activo en la terapia, ¿ya? Porque si yo soy TOC, la probabilidad de poder cambiar eso se me limita mucho, ¿ya? Entonces lo importante es hablar más bien de que yo tengo TOC. Insisto que parece una sutileza del lenguaje, pero es muy importante, porque al decir yo tengo TOC, se reconoce al ser humano atrás. La persona es un individuo que convive con una enfermedad, con una condición, etcétera, que puede aprender a conocerla, que puede aprender a gestionarla y que puede conseguir que las limitaciones o todos los impedimentos que el TOC le pone sean las mínimas posibles. A eso nosotros apuntamos en la terapia, que las personas conozcan su TOC, que lo aprendan a gestionar, que aprendan a identificar cuándo aumentan los síntomas, qué hacer con los síntomas cuando aumentan, cómo lograr entender que los pensamientos son pensamientos, que no tienen poder sobre mí. Y por eso en la terapia las personas también tienen un papel activo, ¿no es cierto?, en cómo conviven con el TOC. Entonces también es muy importante cuando generamos la formación de terapeutas especializados en TOC, es muy importante que siempre tengan esto a la base, que la manera en que nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a las personas o las maneras en las que nosotros vamos a ir generando realidades tiene que ver también con cómo vamos entendiendo los diagnósticos de las personas. Y por eso es muy importante que también los profesionales de la salud mental tenemos que cambiar estos verbos, como les decía yo, del ser por el estar o tener. ¿Ya? Yo tengo TOC, ¿no es cierto? Estoy en recuperación, porque una razón muy puntual, cuando uno sabe que tiene algo, ¿ya? No que lo soy, sino que tengo algo, me da un poder también para decidir qué hacer con eso. Buscar ayuda, enfrentarlo, aceptarlo, convivir con esto, no pelear contra los pensamientos, sino que aceptar que están ahí, nos da una posibilidad de ser más agentes también de lo que estamos viviendo. Y en la terapia justamente se va a trabajar en conjunto el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero también qué es lo que puede hacer la persona, cuáles son sus recursos, sus posibilidades, sus herramientas para poder hacer frente a esto, ¿ya? Entonces, por eso insisto que la formación de especialista no tiene que ver solamente con saberse el manual de memoria o los protocolos de memoria, tiene que ver con que tenemos que ser capaces de aplicar esto frente a la persona que tenemos al frente. Ya nosotros siempre decimos que las técnicas son las que tienen que adaptarse al paciente, no el paciente a las técnicas. Ya nosotros tenemos que ser capaces de entender que cada persona es individual y diferente y tenemos que entender que la terapia entonces también tiene que ser personalizada. Y lamentablemente esta falta de profesionales bien formados que tenemos actualmente, como decíamos recién, no solamente demora el diagnóstico, y hace tratamientos poco efectivos, como decíamos también, sino que también expone a la persona a cargar con el estigma respecto de su diagnóstico, ¿ya? Porque si yo he pasado por 5 psicólogos y 3 psiquiatras y nadie me ha podido ayudar, lo que me empieza a pasar es que empiezo a construir una imagen de que nadie me puede ayudar, de que estoy loco, de que nadie me entiende, de que nadie sabe lo que me pasa, de que esto va a ser para siempre, ¿ya? Y esa es una complicación enorme porque un profesional bien formado te ayuda justamente a cambiar esta mirada, a darme cuenta que no estoy loco, que efectivamente esto le pasa a más personas, que esto tiene un tratamiento específico y que está probado que es efectivo, y que entonces empiezo a mirar el futuro con un poquito más de esperanza. ¿Ya? Entonces, por eso el estigma también tiene que ver con los profesionales que no estén bien formados. ¿Ya? Por eso es muy importante y urgente, como decía el título del seminario, contar con más especialistas que nos ayuden también a romper el estigma. El estigma es un tema bien, bien importante, sobre todo porque en términos mundiales, pero sobre todo en Latinoamérica, el estigma representa un problema de salud pública muy importante porque está considerada como la principal barrera para la búsqueda de ayuda o el mantenimiento del tratamiento, ¿ya? Y sobre todo en el TOC es una complicación bien grande
porque en el fondo si yo sé que la gente se va a reír de mí o la gente va a minimizar, ¿no es cierto?, mi sufrimiento, dejo de hablar, dejo de poder pedir ayuda, y eso la verdad que nos está generando una complicación enorme, sobre todo a nivel social, pero también a nivel de salud pública, porque mientras más estigma haya, hay más resistencia para buscar ayuda o tratamiento, la gente no está buscando ayuda, y si buscan ayuda es muy tangencial o es a través de las redes sociales, pero no están buscando ayudas eficientes. Hay menos oportunidades laborales también o para poder participar en actividades escolares o sociales. Las personas se van aislando, dejan de ir al colegio, dejan de trabajar, dejan de salir de sus casas. En muchos casos también hay hostigamiento, violencia física, acoso, bullying, ¿no es cierto?, por los diagnósticos de salud mental. Lamentablemente nosotros vemos mucho eso en los niños y adolescentes con TOC que se burlan, ¿no es cierto?, de sus condiciones de salud mental. La soledad, el silencio y la incomprensión, ¿no es cierto?, el sentir que nadie me entiende y que nadie me comprende, incluso las personas que son familiares míos, como sale acá, ¿no es cierto?, la falta de comprensión de parte de los familiares, amigos, compañeros de trabajo, hace que viva esto en completo silencio. También lo que hablábamos recién de que no hay garantías de salud mental que cubran adecuadamente el tratamiento de una enfermedad mental, entonces se hace muy costoso, se hace muy difícil que todos puedan acceder también a un tratamiento eficaz. Y por eso es muy importante, ¿no es cierto?, el ir trabajando en entender que una enfermedad mental no es igual a locura, ¿ya? Una condición de salud mental es una condición de salud mental, no tiene por qué limitar o generar, ¿no es cierto?, una diferencia respecto a quien me rodea. Y sobre todo lo que más nos preocupa es esta creencia de que nunca se van a superar las condiciones o que nunca van a mejorar las situaciones que estoy viviendo, ¿ya? Y eso es un tema que nos preocupa muchísimo porque en la medida que no hayan especialistas adecuados, por eso insisto en esta temática, las personas van a seguir pimponeándose de un profesional a otro, de un especialista a otro. Me dijeron que esto sirve, me mandaron para acá, llevo 3 meses y no me sirve nada, me estoy tomando este medicamento y me siento peor, lo dejo de tomar. Voy a otro psicólogo que me dice que sí me puede ayudar y al final tampoco me siento mejor. Y se va generando esta sensación, que es una carga gigante, de que finalmente esto va a ser para siempre y que nadie me puede ayudar. ¿Ya? Entonces, es súper importante que cuando nosotros conversemos respecto del estigma, siempre nos acordemos que eso también tiene que ver con lo que nosotros como profesionales estamos haciendo. Y finalmente, porque sé que estamos en la hora, si ustedes se dan cuenta, con el título parecía muy sencillo, porque es urgente contar con especialistas en TOC, pero al momento de explicarlo, uno ve que esto es bastante más complejo, ¿ya? Y es una situación que es una crisis de salud mental a nivel latinoamericano. Estamos haciendo todos los esfuerzos por capacitar equipos en Latinoamérica. Hicimos hace poco un encuentro presencial en Chile, donde invitamos también a especialistas de otros países. Estamos haciendo el diplomado en TOC, tenemos cursos, porque la verdad que está siendo muy crítico la situación actualmente. Y si ustedes se dan cuenta, si es que hay más especialistas en TOC, la misma lista que vimos al principio cambia, ¿no es cierto? Cuando hay más especialistas, hay más conocimientos clínicos actualizados sobre terapias basadas en evidencia, hay más oferta de profesionales, hay más detección temprana, puedo pillar antes al TOC para saber qué hacer, hay oferta de tratamientos que estén basados en evidencia, se acorta la brecha de la primera consulta, las personas no tienen que esperar 10, 14 o 17 años en pedir ayuda, los diagnósticos son más acertados, las personas van a saber dónde derivar y a quién derivar, en vez de estar pasando por un profesional y otro. Se respeta mucho más la dignidad del paciente, ya las personas tienen que poder tener el derecho a optar por el mejor tratamiento disponible, se reducen las listas de espera, hay mayor interés en la investigación para buscar mejores tratamientos también, se disminuyen los estigmas, ¿no es cierto?, los mitos, los prejuicios, y finalmente, que es lo que más nos importa, mejora la calidad de vida y la esperanza de las personas que viven con TOC, ya que finalmente hay que mostrarles que esto no tiene por qué ser un sufrimiento para siempre, pero para poder mostrarles eso, tenemos que saber cómo se hace una terapia adecuada. En ese sentido, solo para finalizar, uno se queda pensando, bueno, ¿cómo logramos, ¿no es cierto?, efectivamente generar mayores especialistas? Ahí brevemente comentarles que cuando a mí se me ocurre, ¿no es cierto?, hacer el programa de formación del diplomado en TOC, esto fue basado en base a las pautas, ¿no es cierto?, que nos indica la Organización Mundial de la Salud para un plan, ¿no es cierto?, de acción integral sobre la salud mental, y ellos plantean ciertos 6 ejes principales que son sobre los cuales yo basé el programa del diplomado en TOC.
tiene que haber una cobertura sanitaria universal, independiente de la edad, el sexo, la situación económica, la raza, la etnia, etcétera, de orientación sexual. El diplomado es un diplomado que está pensado no solamente para profesionales que trabajan en el área de salud privada, sino que también para el área pública o en cualquier lugar en que se desempeñen, colegios, etcétera. Con los derechos humanos, ¿no es cierto?, también que estén bastante resguardados en base a la convención, con acciones, intervenciones terapéuticas, y que también con promoción, ¿no es cierto?, en temáticas de salud mental, con prácticas basadas en la evidencia científica, ¿no es cierto? Todo el protocolo, todo el programa del diplomado está basado en evidencia científica, no hay nada que, ¿no es cierto?, no esté probado que es eficaz, tanto lo psicológico como lo farmacológico, la terapia ocupacional, etcétera. Eh, Sugieren también que en la OMS que tenga un enfoque del curso de vida, por eso este diplomado se llama, digamos, diplomado en trastorno obsesivo compulsivo durante todo el ciclo vital, porque es un diplomado que trabaja desde el TOC pediátrico hasta el TOC adulto. Se ve el TOC durante todo el curso de vida con especialistas infantiles, juveniles y adultos, y efectivamente se consideran estos para poder ajustar las necesidades según cada ciclo vital. Un enfoque multisectorial, también eso está incluido en el diplomado, tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de implicados en el tratamiento, y también el poder darle el poder, que es un poco lo que hablé al final de la presentación, que las personas con trastornos mentales o con condiciones de salud mental también sean parte de los cambios sociales, que se puedan emancipar, que puedan ser parte de las políticas o de la promoción de salud mental. Y la única manera que nosotros logremos eso es que seamos profesionales que también entendamos que nosotros tenemos un rol en que las personas con condiciones de salud mental puedan vivir de la mejor manera posible en la sociedad en la que estamos. Y eso tiene que ver con volver a mirarlas de manera digna y volver a saber que más allá de sus diagnósticos son personas también. Y por eso la invitación, ¿no es cierto?, de este seminario, y con esto termino para ver si hay preguntas o comentarios o reflexiones, la invitación es justamente el hacer un poquito la diferencia respecto de que tal vez podemos aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de especialistas, y los invitamos obviamente a participar del diplomado. Ojalá que quien se gane la beca pueda participar también con mucho entusiasmo, y si no se la ganan también puedan participar. Necesitamos de cada uno de ustedes para poder hacer también la diferencia, ¿ya? Así que lo dejamos muy invitados. En la página web también está el programa, están todos los profesores que hacen clase, los valores, ahora está con un descuento, o sea, la verdad que todas las facilidades para que tengamos más especialistas bien formados en TOC. Eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. Ahí les dejo, ¿no es cierto?, el Hablemos de TOC, ¿no es cierto?, también para que puedan conocer esta iniciativa que tenemos nosotros en Chile. Muchas Tremendo. gracias. Ahí, Mientras ahí le hay doy la algunas palabra, preguntas. Sí, gracias, profesor. Mientras le doy la palabra a alguno de ustedes, voy a compartir un poquito la información del diplomado. Ahí tengo, perfecto. tengo dos códigos QR ahí para que tengan mayor información. Mientras, voy con Luis Alejandro, que tiene su mano levantada. Súper. Hola, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Una persona que presenta un trastorno de adicción a las drogas, de temprana edad, y nunca ha tenido un TOC, ¿puede desarrollar un TOC? Generalmente la comorbilidad con los trastornos de sustancias es más o menos un 40%. No se ha visto que un trastorno de consumo de sustancias genere un TOC, pero lo que sí se ha visto es que sí, efectivamente, el consumo de sustancias está afectando la salud mental y la persona tiene una predisposición para, no sé, tiene familiares con TOC o tiene un cuadro de ansiedad muy alto y tiene algún, digamos, predictor para la sintomatología, pudiera darse. Obviamente no es siempre causal, pero es algo que habría que evaluar y que habría que descartar, porque muchas veces el consumo de sustancias, que es lo que se llama la patología dual entre el consumo de sustancias y el TOC, es algo que hay que evaluar bien, porque hay algunos circuitos cerebrales que también están conectados de manera similar en ambas patologías. Entonces es bueno siempre hacer una evaluación, pero es difícil ver qué causa qué. La mayoría de las veces están bastante correlacionados también. Vale, gracias. Gracias a ti. Voy con Martín Díaz. Hola, ¿se me escucha bien? Súper. Sí, perfecto, perfecto. Ya, hola Tomás. Bueno, te quería preguntar acerca de que, bueno, vi en la universidad que con un tratamiento adecuado y obviamente responsabilidad terapéutica por parte del paciente, la arquitectura cerebral del paciente puede llegar a cambiar, como para mejor, evidentemente. Sí. ¿Es posible que con un correcto manejo del TOC
cambie la arquitectura cerebral de una persona que padece TOC y así a la hora de hablar de herencia, por ejemplo, se herede a la descendencia un cerebro más sano, por así decirlo? Sí, súper buena pregunta. En general, los estudios que muestran el tema de la neuroplasticidad y todo eso, lo que han demostrado es que, y de hecho hay estudios muy impresionantes respecto a eso, que se hacen algunas imágenes cerebrales de un paciente con TOC antes del tratamiento y después del tratamiento, y efectivamente uno ve cambios a nivel cerebral, se ven áreas del cerebro que están menos hiperfundidas, que están menos irrigadas, digamos, de sangre o de oxígeno, digamos, que eso implica que están menos implicadas en el TOC y uno ve cambios efectivamente en las zonas cerebrales. Eh, con respecto al tema de la genética, claro, efectivamente ahí va más a nivel como de ADN, digamos, de la persona, ¿no es cierto?, a nivel de cómo está configurada, ¿no es cierto?, su carga genética, que no necesariamente va relacionado, ¿no es cierto?, con el área cerebral. Pero lo que sí hemos visto es que efectivamente en estudios un poquito más longitudinales, cuando hay pacientes que tienen una mejoría respecto a su sintomatología del TOC o una remisión del TOC con cambios cerebrales, no está tan claro si efectivamente la herencia genética vaya a cambiar, pero lo que sí hemos visto es que cuando la persona está más atenta a los síntomas, ¿no es cierto? Ya está en remisión, ya está en recuperación, la probabilidad de que puedan identificar síntomas en sus hijos de manera más anticipada, digamos, o que puedan buscar ayuda de manera más anticipada, también ayuda a que ese pronóstico sea mejor. Entonces, yo creo que es muy interesante tu pregunta, porque es justamente lo que estamos evaluando ahora en la investigación que estamos haciendo en Chile con otros países de Latinoamérica, viendo en el fondo qué pasa con la genética, pero también viendo qué pasa con los cambios más neurobiológicos. Así que efectivamente lo que sí se sabe es que si hay cambios, lo que se está evaluando es qué implicancia tienen esos cambios para las generaciones que vienen después. Así que súper importante tu pregunta, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Constanza. Hola, bueno, primero quisiera agradecerte por la charla, en verdad estuvo muy buena, muy explicativa. Y bueno, me gustaría preguntar acerca de la estadística, como de que hay casi nula oferta de tratamientos basados en evidencia para TOC, porque, bueno, como, no sé, en mi lógica, yo me esperaría que con la alta saliencia de nuevos profesionales, como que existieran más, y sobre todo basados en evidencia. Em, pero eso, como que tenía la duda. Sí, lo que pasa es que lamentablemente en las escuelas de formación, que es un tema que también estamos evaluando, casi no se pasa la materia del TOC, ya a nivel de psicopatología como más profunda. En el pregrado, la verdad que es poco lo que se habla del TOC. Las especializaciones en TOC en Chile casi no hay tampoco. Está este diplomado que estamos haciendo ahora y las instancias más grandes son fuera de Chile y están en inglés. Y efectivamente las corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, ¿no es cierto?, la terapia cognitivo-conductual u otro tipo de enfoque, es donde empieza justamente lo que está más probado que sirve y lo que menos sirve. Y ahí efectivamente lo que se ha visto es que hay muy poca especialización después del posgrado respecto de terapias basadas en evidencia como la terapia cognitivo-conductual. Entonces, claro, el hecho de que salgan muchos psicólogos, primero, no tienen muy buena formación en pregrado. Si es que quieren especializarse en posgrado, casi no hay cosas para poder especializarse. Y el hecho de salir como psicólogo no te asegura el poder atender a un paciente con TOC, ya que ese es otro tema que nos preocupa mucho, que el título de psicólogo no es suficiente para poder atender a un paciente con TOC, porque la corriente teórica que yo puedo tener, hay algunas corrientes, por ejemplo, que se ha visto que pueden afectar aún más al paciente con TOC. Ya hay corrientes que en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, se prohíbe atender a los pacientes con ciertas corrientes terapéuticas porque se sabe que son iatrogénicas, generan más angustia del paciente, pero lamentablemente eso cae en los países de Latinoamérica, está muy poco regulado. Entonces, las personas salen como psicólogos y en el fondo atienden cualquier tipo de diagnóstico, pero la verdad que es muy poco probable que todos sepamos de todo. Entonces, ahí es donde el llamado es como a la responsabilidad respecto de que no tenemos por qué saber atender a cada paciente. Yo hay cosas que no sé y que las derivo a una persona que se haya especializado. Entonces, es buena tu mirada de que si efectivamente hay tanto profesional saliendo, ¿por qué tenemos tan poco? Y es porque no hay especialización en TOC y en general es un tema del que se habla muy poco en pregrado, entonces tampoco genera mucho interés en el posgrado tampoco. Camila, sí.
Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Mira, tengo Hola, una hola. pregunta, Tomás. Yo soy fonoaudióloga, estoy aquí de Ya. relámpago, pero es porque tengo un paciente que él desde muy pequeño lleva como 2 años, según la mamá, con estereotipias, pero mi duda es la siguiente. ¿Cómo le digo a la mamá o cómo puedo yo alertar a la mamá que si es en verdad son estereotipias? Porque muchos profesionales le han dicho desde el terapeuta ocupacional que puede ser otra cosa. Mm, Entonces, ¿cómo yo le hago sí, ver eso a la mamá que en verdad, porque él no tiene ningún trastorno aparte del trastorno de habla, no tiene ujú, ningún trastorno sensorial, ya está todo bien, pero el niño sigue con mm, estereotipos y esto han ido aumentando y cambiando en el tiempo. mm, Entonces, no sé si eso es una estereotipia o vendría siendo otra cosa. Y obviamente yo no soy la especialista porque no sabría decirte cuál es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo hago en ese mm. sentido? Sí, es una buena pregunta, porque sobre todo en los niños, la comorbilidad es súper alta. O sea, a veces uno observa estereotipias o obsesiones o compulsiones, por ejemplo, en pacientes del espectro autista, y ahí es muy difícil diferenciar si es un TOC, o sea, responde más al TOC o responde más al tema del espectro autista o responde más a un tema de trastorno de integración sensorial, ¿no es cierto? Ahí obviamente se empiezan a mezclar un poco los diagnósticos. Lo más recomendado ahí es que si ya se lo han comentado varios profesionales, lo ideal sería que pudiera hacer una evaluación específica, ojalá con algún especialista en TOC, ¿no es cierto?, o en temáticas más del desarrollo, del neurodesarrollo, para poder discriminar bien si esas estereotipas de dónde vienen, porque a veces hay estereotipas que son para calmar, ¿ya? Como que son utilizadas por los niños para calmarse, o tienen una finalidad, ¿no es cierto?, en la autorregulación, pero también las estereotipas o las conductas compulsivas de pacientes con TOC no necesariamente van en esa línea. Generalmente son para calmar alguna obsesión, ¿no es cierto? No es tanto la autorregulación, sino que es más bien asociada a la obsesión. Entonces, yo creo que ahí lo ideal sería que le pudieran hacer una buena evaluación, ojalá, ¿no es cierto?, neurólogos, psicólogos o algún especialista en neurodesarrollo, que pudiera hacer una evaluación un poquitito más fina, porque hay varios instrumentos para poder evaluar bien las compulsiones, las obsesiones o las estereotipas, ¿no es cierto?, en niños chiquititos, pero ahí depende mucho de una buena evaluación que te permita a ti también despejar eso. ¿Cómo decirlo? Yo creo que ahí hay que transmitirle en el fondo que en este momento se está poniendo muy en juego como el desarrollo, ¿no es cierto?, evolutivo de su hijo, y que mientras más herramientas contemos para ayudarlo, va a tener un mejor No, si no puedo desarrollo te la hacia el agarro. futuro. No, si no Y ahí es puedo te la súper agarro, no importante en puedo el tratar fondo más que cabros. mientras más tenga esa posibilidad de acompañarlo, de poder darle orientaciones, va a mejorar también su calidad de vida hacia el futuro. Entonces, transmitirle que es bien importante que pueda tener una evaluación. Yo creo que eso lo va a ayudar mucho. Ya. Muchas gracias, te pasaste. Ya, gracias a ti. Y Constanza. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Genial, muchas gracias. Estaba comentando antes en el chat y igual me sumo a las palabras de los participantes. Agradezco enteramente el seminario y toda la información entregada. Yo en estos momentos sigo siendo estudiante de psicología. Soy una estudiante en práctica que entró a un centro donde hay adultos jóvenes de 27 a 35 años con múltiples discapacidades. Por lo tanto, Perfecto. se repite harto el espectro autista de forma muy general. Sí. Tenemos de todas las neurodivergencias, discapacidad intelectual, física, visual, eh, y sentí eso como la poca especialización o conocimientos para abordar esto en una sesión de terapia, Mm, porque tampoco tenía, digamos, un psicólogo al lado que conociera mm, del tema, por lo tanto ha sido todo muy pionero y de todas formas mm, este tema sigue estudiándose harto. Me mm, costó, por ejemplo, encontrar instrumentos que no fuesen de niños, porque aquí también hay mucha infantilización sí. eh, y hay que recordar que son adultos. Y resulta de que en esos instrumentos, claro, son usualmente como para los niños, la mayoría de los contenidos son para detección temprana, Sí. y faltan como recursos para abordar esta parte donde los discapacitados en Chile egresan legalmente a los 26 años. Mm, Entonces el Estado les deja de subvencionar y hay pocas redes de apoyo. En ese sentido, mm, quería comentar también que tengo un usuario ahora que presenta TDAH, presenta TOC y presenta TEA.
de acuerdo al diagnóstico dado desde la madre y otros especialistas. Así que de todas formas ha sido eh, más un acompañamiento, sesión con la comida, y el trastorno autista le genera mayor dificultad en lo propioceptivo, Ya. como de forma interna. ¿Ahí qué recomendaciones, autores o algún instrumento podrías otorgar? O bueno, también cursos, como abierta a todos los recursos disponibles. Sí, muchas gracias. Yo creo que el hecho de que estés acá probablemente ya va a generar un cambio en ese lugar, porque, o en los usuarios con los que tú tienes, digamos, porque ese interés parte justamente de manera muy autodidacta. O sea, en general, las personas que se especializan en esto, o las personas que empiezan a buscar otras maneras de llegar más profundo en las investigaciones o en las intervenciones, es de interés propio. Así que el hecho de que estés acá ya es un tremendo logro en ese sentido. Eh, Ahí, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Hay muy poca, y cuando nos toca supervisar equipos en general, hay muy poca formación, sobre todo en TEA, adultos con TOC o alguna otra neurodivergencia, es muy poco lo que hay. Lo que yo he visto, y si quieres ahí me puedes escribir, hablemos de TOC y te ayudo con eso. Lo que yo he visto son algunas escalas de evaluación desarrolladas por terapeutas ocupacionales, que efectivamente ayudan muchísimo a la pesquisa en adultos, pero también en el tratamiento de los elementos más de propiocepción o de sensoriales, etcétera. Entonces, si quieres, escríbeme, hablemos de TOC y yo te puedo mandar algún material o ayudarte con alguna información también para poder llegar mejor y más eficazmente a esos tratamientos también. Súper. Ya, estamos justos. Yo sé que es tarde, así que si quieres, Rodrigo, démosle nomás con el sorteo. A ver quién Genial. se lleva la buena suerte. Genial, genial. Quería despedir el video para nuestros amigos y amigas de YouTube con unas palabras finales. En Adipa estamos muy felices de ayudarte a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje para que puedas seguir actualizando tus conocimientos y desarrollando tus habilidades en las distintas áreas de la psicología y la salud mental. Esperamos que este seminario haya sido una experiencia enriquecedora para ti y recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia. Sigue capacitándote junto a nosotros y no olvides invitar a tus amigos y colegas a participar de estas experiencias de aprendizaje. Y para nuestros amigos y amigas que están en vivo, ¿verdad? Y presentes en esta sesión, les recuerdo que este contenido va a estar disponible en el canal de YouTube de Adipa para que lo puedan revisitar. Muchas gracias.